La pregunta, ahí está Juan Pablo Polaco, que vio que vio al ojo vivo y sufrió en carne propia de su país, de sacerdote, de católico en Polonia, y llegó a ser papa, también el poder del mundo. ¿Qué dice usted de Juan Pablo II? Pero ya lo dije bien claro, y nuevamente te voy a repetir. La concepción divina es un brazo filosófico ¿de quién? ¿Del comunismo o del capitalismo? Del capitalismo. O sea que detrás de Juan Pablo II, ¿quién estaba? El capitalismo. Entonces, Juan Pablo II cumplió la tesis del capitalismo. 2. Yo pregunto, ¿no hay socialismo? ¿No hay comunismo? Porque si tú me dices que no hay negación, me estás diciendo que tampoco hay afirmación. Si no hay un gordo, no puede haber un flaco. Si tú me hablas de un gordo es porque estás reconociendo que existe un flaco, ¿verdad? Por lógica. Si tú me hablas del día, es que estás reconociendo que existe la noche. Entonces existen los dos, pero no como sociedad. La Rusia no llegó a ser comunista ni socialista. La Rusia desarrolló el socialismo y tuvo un recodo y avanzó el capitalismo. Pero si Rusia hubiera dejado de ser socialista, entonces yo pregunto, ¿quiénes son los que producen? El capitalismo no transforma la materia prima producto, ¿eh? El capitalismo controla el trabajo productivo. ¿Qué más lo llama? La economía colectiva, el comunismo. Entonces, en el mundo entero existe comunismo como clase y existe capitalismo como clase, pero no como país, no como sociedad, porque la sociedad está fracturada en dos clases. Por eso es que no hay un país que sea comunista ni capitalista. Lo que hay son dos clases sociales en todos los países del mundo en lucha de clases. ¿Quién la va ganando? El comunismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo acumula, concentra, superconcentra, porque su modelo económico así lo amerita. El capitalismo no está para distribuir, no, está para acumular. ¿Qué acumula? El trabajo productivo colectivo de lo que transforman la materia prima producto. ¿Y qué? El comunismo, de la clase obrera, de la clase trabajadora. Y a eso más lo llama trabajo socialismo. Entonces, si no hay socialismo, si el socialismo colapsó, el capitalismo tiene que hacer esa tarea, ¿verdad? Tiene que hacer. Y si el capitalismo hace esa tarea, deja de ser capitalista y pasa a ser comunista. ¿Qué te parece? Entonces hay que hablar con propiedad. Existen las dos clases sociales, pero en lucha de clases, ¿quién la va ganando? El comunismo. Y lo estamos viendo. Ahí está Norteamérica en crisis. Lo estamos viendo. América Latina está perdiendo Norteamérica. Se le van los países. Desmembrar la Unión Soviética y también del socialismo, porque lo que sí creo que todo el mundo sabe, que Carlos Marx planteó el socialismo comunismo, no dijo voy a plantear capitalismo de Estado. Si agarramos los libros, ahí no dice que Carlos Marx plantea capitalismo de Estado, no dice. Cuando entra Lenin en la revolución, también dice socialismo comunismo, sí, pero no dice capitalismo de Estado. Bien. Luego entra Stalin, Stalin nunca dijo voy a imponer el capitalismo de Estado, no, yo te voy a imponer socialismo comunismo. Yo te pregunto. Eso dice Stalin, ahora, como dice el comunista, Pero donde manda capitalismo. déjame hacerte pues la pregunta. Pero déjame hacerte la pregunta. Pero escúchame pues. Tú eres un trabajador calificado. Haces una ventana. Según lo que te he escuchado, esa ventana que vas a hacer va a ser perfecta. Así es. Tú eres un albañil. Vas a hacer una pared. Según tú, esa pared va a ser perfecta. ¿Así es? Entonces, todo desarrollo tiene recodos. Todo. El matemático, el ingeniero, el abogado, tiene recodos, avances y retrocesos. ¿Eso es fracaso? Quiere decir que si tú eres albañil, estás haciendo una pared, le tiras una plomada, te salió mal, ¿dejas de ser albañil? Entonces hay que hablar con propiedad. Es un proceso que se da en función de lucha de contrarios. Y eso se llama evolución. Pero la evolución no es así. Es en espiral. ¿Y amigo? Y eso es lo que ha pasado. El socialismo ha sufrido un recodo. Pero no es eliminado. No es. Porque si es eliminado,
el socialismo, el capitalismo también hubiera sido eliminado, porque el capitalismo tendría que hacer el trabajo que hace el socialismo, que producir. Y cuando el capitalismo produce, deja de ser capitalismo. ¿Me dejo entender? Bien, compañero. Bien, ¿alguna otra pregunta, no, compañero? ¿Alguna otra participación? ¿Sí, amigos? ¿Ninguna? Jaimito, acá tengo una Sí, pregunta a ver, que una dice, pregunta a las redes. ¿se tiene que ser ateo para ser socialista? No, no. El socialista no necesita ser ateo. El socialista es materialista, ¿ya? Y el materialismo es la filosofía del marxismo. Y el materialismo son dos: materialismo dialéctico y materialismo histórico. Si tú eres materialismo dialéctico, ¿ya para qué vas a ser ateo? ¿Para qué? Porque el materialismo dialéctico cree en las leyes que rigen en la naturaleza. ¿Cuáles son ellas? El cambio de movimiento, la acción recíproca, la interacción de cuerpos opuestos y las transformaciones. Y dos, ¿cuál es el materialismo histórico? La sociedad primitiva, esclavista, feudalista, capitalista. ¿Ya para qué ateo? Si tú crees en la objetividad, en la materia. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿el ateo dónde se ubica? En el capitalismo. Un ejemplo, Vargas Llosa es ateo, ¿verdad? Vargas Llosa es ateo, pero cree en el capitalismo y defiende el capitalismo. Un materialista no, pues. El materialista defiende el comunismo. ¿Y amigo? Bien. La misma pregunta que dice del materialismo, que yo sepa, el ateo dice Dios no existe. Y el materialismo también dice Dios no existe. Sí, pues. Lo afirmó. Sí. Que dice, materialismo ¿Y qué más se he llama dicho? Dios no existe. ¿Pero qué más el he ateo dicho? también dice Dios no existe. Entonces, ¿quiere decir que el ¿Pero materialismo es qué? ateo? ¿Pero qué más he dicho? ¿Qué más he dicho? Hay otras cosas más que agregar. Ajá, eso no vale. Son también. Entonces, pues, por eso te digo, solamente el ateo no cree en Dios. Nada más. Yo te pregunto, el materialista no, ya no necesita ser ateo, porque el materialista directamente cree en las leyes que rigen en la naturaleza y en la sociedad. ¿Ya para qué ateo? ¿Para qué? Si está creyendo directa, en cambio el ateo no, solamente no cree en Dios, pero cree en el capitalismo. ¿Te das cuenta? Bien, bien, bueno, sí. Bien, mira, Marx fue creyente, lo hicieron creyente a Marx. Sí, lo hicieron creyente, porque nadie nace creyente. Y Marx fue discípulo de Hegel, del idealista Hegel. Pero Marx lo estudió la religión, estudió la concepción divina, estudió a Hegel y lo puso de cabeza. Sí, sí, hijo, es que no te escucho bien, disculpa. Marx habla de que no hay trascendencia humana, de que no hay un alma y no va más allá de la vida. Mira, Eso dice Marx. mira, Marx, al estudiar a Hegel, estudia la tercera fase de la dialéctica. Y Hegel es dialéctico. Pero Hegel dice que en la dialéctica no es la afirmación el ser, sino es el no ser. Y la negación es el ser. Marx lo pone de cabeza a Hegel. Y Marx dice que no es el no ser el que habla del ser, sino es el ser el que habla del no ser. ¿Tú qué dices? No, pero escúchame, pues, por eso yo te estamos desarrollando, pues, para llegar a eso. ¿Tú qué dices a lo que Marx plantea? Mira, mira, hijo, mira, hijo, mira, hijo, mira. Hegel dice, pero Marx fue discípulo de Hegel. Marx estudia Hegel para Marx desarrolla, pues yo quiero desarrollar por física, tengo que estudiar en lo físico, pues, o cómo es. Es así, hijito, ese es el proceso. Tú tienes un hijo que quiere estudiar derecho, ¿a quién va a estudiar? A los grandes hombres que han aportado al derecho, ¿o no es así? Y luego él hace un aporte para las otras generaciones. Eso es, entonces, Marx estudia a Hegel. Hegel desarrolla la tercera fase, la segunda, Aristóteles y Platón, la primera Heráclito. Entonces Marx lo estudia a Hegel y lo pone de cabeza. Y Marx dice que no es el no ser el que determina el ser, sino es el ser. ¿Qué te está diciendo? Que no es Dios el que habla del hombre, sino es el hombre el que habla de Dios. Ahora bien, Marx dice en el materialismo
que las leyes ya nada tienen que hacer con el ateo. ¿Por qué? Porque si tú crees en el cambio y el movimiento, ya no crees en Dios. Si tú crees en la acción recíproca, ya no crees en Dios. ¿Ya para qué ateo? Si tú crees en la interacción de cuerpos opuestos, que solo está en guerra, la paz no existe, ya no crees pues en Dios. Y por último, las transformaciones. ¿Ya para qué creer en Dios? O sea, tu práctica hace que desconozcas a Dios. ¿Para qué ateo ya? Ya no cabe. Y el materialismo histórico, la primera sociedad, la segunda, la tercera, la cuarta, primitiva, esclavista, feudalista, capitalista. Eso es. Entonces el ateísmo se ubica en la concepción del idealismo, porque solamente ve a Dios, no el resto. No, por eso te digo, ¿para qué ateo ya? Si en mi práctica desconozco a Dios, ¿para qué ya ateo? Yo te pregunto, ¿cuál es primero? ¿El ateísmo o el materialismo? No, pero yo te doy autores. Materialismo. Yo te pregunto, ¿cuál es primero? Mira, Respondan en las redes, respondan. mira, la ciencia es Respondan en limitada, las redes, hermanos. porque la física es ilimitada. ¿Estás de acuerdo con eso? Bien, ya me dijiste que no. Entonces dime un cuerpo perfecto. Dime un cuerpo fijo, dime. Pero ya me dijiste, pues te estoy reafirmando. Dame un cuerpo fijo. Ahora tenías. Ya me dijiste que existe. Ya me dijiste que existe. Mira, escúchame, pues, hijo, mira. A ver, un ratito para mí. Calma, hermanos. Más respeto, hermano. Mira, hijo. Yo te dije que la ciencia es limitada, porque la física es ilimitada. Tú me dijiste que no. ¿Qué me estás diciendo? Que la física es limitada. ¿Cómo es? A ver, respóndeme. La ciencia es limitada hasta cierto punto porque no descubre o va más allá. Bien. Hasta que descubra algo y sigue avanzando. Por eso vuelvo a repetirte. La ciencia es limitada porque la física es ilimitada. ¿Ah? ¿Estás de acuerdo con eso? Porque son dos proposiciones. Pero por eso pues te estoy preguntando. Mira, esa es la tesis que yo manejo. Pero escucha pues, hijo, mira, ve. Esa es la tesis que yo manejo de acuerdo a lo que he leído. Karl Marx, Federico Engels, Lenin, Stalin, en los 10 cuadernos filosóficos de Lenin. Uno, que es la Sagrada Familia, ahí lo plantea. Entonces, yo te pregunto, ¿con qué refutas eso? ¿Con qué? No hay, seguro que hay autores que hablan de No has leído. Yo te recomiendo que leas. Léete. pero siempre hay puestos antagonistas, son opuestos siempre. Hay algunos que hablan de la dialéctica y otros no. Claro, Algunos hablan de algo fijo claro, por supuesto, hijo. y tus autores hablan de historia, dialéctica, pero hay otros autores que no salen Claro, completamente de acuerdo. y hay autores que niegan también eso, Completamente de acuerdo. solamente que no lo cito. Claro, una es la física y la otra es la metafísica. ¿Tú dónde te ubicas? ¿Ya estás de acuerdo conmigo? Ya somos dos comunistas. Mira, es que, ¿sabes qué? Es que escucha, pues, hijo, mira, ve. Es que, no, mira, hijo, mira, hijo. El hombre es un ser psicobiosocial, ¿verdad? Bien. Pero no todo lo que el hombre piensa y habla puede demostrar. El que escribe. Tampoco, porque yo te puedo escribir de Batman, pero no te voy a poder demostrar a Batman. ¿Me dejo entender? Entonces, el hombre puede pensar, puede escribir, puede hablar lo que quiera, tiene libre albedrío, pero de ahí a demostrar, tiene que someterse a un método inductivo científico, que tiene 4 características. Primero, la observación. 2, la hipótesis. 3, proyecta. 3, demuestras y 4, proyectas. Entonces, yo como un término abstracto puedo observar. No puedo observar, pues, claro. Por eso es que los términos concretos
Y los términos propios están dentro de la física, pero no la metafísica, pues. La metafísica es más allá de lo físico. ¿Qué hay más allá de lo físico? Nada, pues todo es materia. Bien, compañero. Así es. Ratito, déjalo ahí. Augusto Comte es positivista. Ya, Él habla de la falsación, por ejemplo. ya, De que algo no se demuestra hasta que se falsee. ya. Eso, por ejemplo, no es coherente capaz con lo que tú hablas, que son otros autores de filosofía. Bien. Y yo pregunto, Augusto Comte fue un filósofo. Y como filósofo, ¿dónde se ubica? ¿En el idealismo o en el materialismo? No, Augusto Comte se ubica en el idealismo, no en el materialismo. En el materialismo está Karl Marx, Federico Engels, Lenin, Stalin, Mao, etc. Entonces, si entramos en un debate, yo tengo que haber leído ambos. ¿Por qué? Porque si no el otro me puede engañar. Tengo que haber leído ambos. Y si es que yo no leo ambos, ¿cómo sé que tú no me engañas? Ajá, tienes que leer, pues. Claro, porque te puede engañar. Ya, pues. Por eso, pues, hijo, ya. Profe, quisiera también pregunta del señor. Usted llama físico la parte concreta, ¿no es cierto? Y metafísica es la parte como lo ve. Pero entonces quiere decir que la persona, cuando la persona que usted dice es la física. Pero entonces quiere decir que la persona no tiene alma. Porque que yo sepa, usted alma lo llama usted metafísica. O sea, pero el ser humano está compuesto por físico y también por el alma. ¿Quién dice eso? Sin alma. ¿Quién dice eso? No existe. ¿Quién dice eso? Escúchame un ratito. ¿Quién Muchas dice personas eso? Muchas personas han escuchado y han visto eso, una cosa. ¿Quién Que dice eso? Las personas que han visto, pues, fulano, sutano. Bien. Entonces, Digo, así es que yo me voy a llevar Porque de lo que me cuentan en la esquina. Así es, no, pues, compañero. maestro. Déjame ver con propiedad. Porque, Mira, ve, si- escucha, pues. ¿Sabe quién sin habla? alma no hay vida. ¿Sabe? ¿Para qué aprenda? Pues, Esa es hijo? la metafísica propia. ¿Sabe quién habla del alma y del espíritu? Platón. En su banquete platónico. Platón lo llama banquete al Congreso platónico. Y Platón dice que es idealista. Platón dice que cuando muere el hombre, pesa menos, porque sale de su cuerpo el alma y el espíritu. Entonces, según Platón, el alma y el espíritu tienen peso y volumen, ¿verdad? Así yo lo entiendo, y muchos de acá. Entonces yo te pregunto, si el alma, hablando pues señor, si el alma y el espíritu tienen peso y volumen, entonces ya no son sustantivos abstractos. ¿Qué clase de sustantivos son entonces? Propios o concretos. ¿Y son? ¿Eso nos han enseñado? No, pues amigo, nos han dicho que el alma y el espíritu son sustantivos abstractos, que es producto de la imaginación del hombre, que no lo puede someter a un método intuitivo científico y pasa al campo de la metafísica, al campo del idealismo. Eso es. En cambio, el joven me observa a mí y yo lo observo a él. Él conversa conmigo y yo converso con él. Él es mi Dios, yo soy su Dios. Nosotros somos los verdaderos dioses. Los falsos son los que no existen. ¿Te das cuenta, amigo? Bien, bueno. Jaimito, yo tengo una pregunta. Sí, acá hay una pregunta en las redes. Sí. ¿El conocimiento del marxismo es un conocimiento que ha llegado a lo absoluto o es relativo? No, el conocimiento del marxismo no ha llegado a lo absoluto. Porque hace poco dije, la ciencia, ¿qué es el conocimiento? Pues la ciencia es limitada, porque la física es ilimitada. ¿Por qué la física es ilimitada? Porque no tiene principio ni fin, demostrado por la ciencia. ¿Ya, compañero? Que hasta donde ha llegado y sigue avanzando, todo es materia. Bien, compañero. Bien, y los compañeritos que desean aportar a estas clases. Compañero, ¿estas clases dónde hay? Antes lo hacíamos en las universidades, ahora esto ya no hay. Fujimori lo eliminó, asesinaba a todo que pensaba así. ¿Ya, compañero? Bien. Entonces, los amigos que tengan voluntad, aportan, bien, compañero. Estoy dando lo que he estudiado, ciencias sociales y ciencias políticas. ¿Ya, compañero? Bien. Entonces, de repente...